Todas las religiones son, en principio, un medio para ayudar a las personas a ser mejores, más refinadas y más creativas, ¿verdad? Mientras que para algunas religiones la práctica principal es la recitación de oraciones y para otras la penitencia física, en el budismo la práctica principal es transformar y mejorar la mente. Veámoslo desde otro ángulo. Comparada con las actividades física y verbal, la actividad mental es más sutil y difícil de controlar. Las actividades del cuerpo y el habla son más obvias y más fáciles de aprender y practicar. Dentro de este contexto, los objetivos espirituales que implican la mente son más delicados y difíciles de alcanzar. Entonces, es fundamental comprender el verdadero significado del budismo. Está muy bien que el interés por el budismo crezca, pero más importante es saber qué es realmente el budismo. Porque si no comprendemos el valor y significado esenciales de las enseñanzas budistas, cualquier intento de preservarlas, restablecerlas o propagarlas probablemente descarrile. La doctrina y la comprensión del Dharma no es algo físico. Así pues, a menos que se entienda correctamente, la mera construcción de monasterios o la recitación de las escrituras puede que ni siquiera sea una práctica del Dharma. El caso es que la práctica del Dharma tiene lugar en la mente. Sería un error creer que la práctica del Dharma consiste simplemente en cambiar de vestimenta, orar y hacer postraciones. Me explicaré. Cuando hacemos postraciones o damos una vuelta alrededor del templo, en la mente aparecen toda clase de pensamientos. Cuando estás aburrido y el día es largo, rodear el templo puede ser muy placentero. Y si encuentras a un amigo conversador que te acompañe, el tiempo pasa volando. Quizás sea un paseo agradable, pero en un sentido estricto no es una práctica del Dharma. También hay ocasiones en que parece que se está practicando el Dharma, pero en realidad se está creando karma negativo. Por ejemplo, la persona que rodea el templo puede que esté concibiendo un plan para engañar a alguien o tramando una venganza contra un rival. Puede que en su mente esté diciendo, así es como le acorralaré, esto es lo que le diré y esto es lo que haré. O a lo mejor está recitando mantras sagrados mientras su mente tiene pensamientos maliciosos. Así pues, la práctica física y verbal del Dharma puede ser engañosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Dharma? Bueno, decimos que el principal objetivo del Dharma es adiestrar la mente. ¿Y cómo se hace eso? Os podéis preguntar. Bueno, pues piensa en esas ocasiones en que estás tan enfadado o enfadada con alguien que harías cualquier cosa para perjudicarle. Para ser un verdadero practicante del Dharma, has de pensar en ello de forma racional. Has de meditar sobre los numerosos defectos de la ira y los resultados positivos que conlleva el generar compasión. También puedes reflexionar sobre la idea de que la persona objeto de tu ira es igual que tú en cuanto a que desea ser feliz y dejar de sufrir, ¿cierto? Así las cosas, ¿cómo puedes justificar el hacer daño a esa persona? Puedes decirte, me considero budista. Nada más abrir los ojos por la mañana, recito las oraciones para tomar refugio y desarrollar la mente despierta.
Prometo trabajar para todos los seres sintientes y, sin embargo, aquí estoy, decidido a ser cruel e irrazonable. ¿Cómo puedo llamarme budista? ¿Cómo oso presentarme ante los Budas cuando me estoy burlando de ellos? Pensando así, puedes disolver por completo tus sentimientos iracundos y crueles. Si reflexionas sobre lo mal que está enfadarse tanto con esa persona y que esa persona merece tu bondad y buena voluntad, generarás pensamientos amables y bondadosos. De ese modo, estarás fomentando una verdadera transformación del corazón. Ese es el Dharma en el verdadero sentido de la palabra. Es posible disipar los pensamientos negativos hacia la otra persona y sustituirlos por pensamientos positivos y compasivos. Debemos ser conscientes de este cambio radical. Se trata de un salto de gran trascendencia. Ese es realmente el significado de la práctica del Dharma. Mas no es tarea fácil. Cuando la mente está influenciada por pensamientos virtuosos, la negatividad no puede operar simultáneamente. Si estás motivado o motivada por pensamientos bondadosos y justos, hasta las acciones aparentemente negativas pueden traer resultados positivos. Por ejemplo, decir mentiras es algo, por lo general, negativo, ¿verdad? Pero si lo haces por compasión y después de una reflexión racional para ayudar a alguien, la mentira puede transformarse en algo positivo. En la tradición mahayana, el bodhisattva es aquel que aspira a la budeidad o a la iluminación por el bien de los demás. El pensamiento altruista de la mente despierta del bodhisattva es producto de la práctica de la bondad y la compasión. Por tanto, hay ocasiones en que el bodhisattva tiene permitido realizar acciones físicas y verbales negativas. Tales acciones normalmente generan resultados desfavorables. Pero, dependiendo de la motivación, a veces estas acciones pueden ser neutrales y otras veces pueden ser maravillosamente meritorias. Estas son algunas razones de por qué insistimos en que el budismo tiene que ver principalmente con la mente. Nuestras acciones físicas y verbales tienen un papel secundario. Por tanto, la calidad o pureza de toda práctica espiritual viene determinada por la intención y la motivación del individuo. Hablemos por un momento sobre emociones perturbadoras. Las emociones perturbadoras son muy fuertes y astutas. Cuando una persona bajo su influjo ocupa el trono, lo domina la ilusión. A medida que le oímos hablar, se va hinchando de orgullo. Así funcionan las emociones perturbadoras. Pueden hacer que un maestro discuta con otros porque desea tener más estudiantes. En tales casos, están funcionando el apego y la animosidad. Por suerte, hay una herramienta que puede combatir las emociones perturbadoras. ¿Sabéis cuál es? Es la sabiduría. Por eso pusimos perlas de sabiduría milenaria. Y esta sabiduría se hace más clara y aguda cuando aplicamos el examen y el análisis. Es firme y duradera. Por el contrario, la mente ignorante, si bien puede ser astuta, no es capaz de resistir un análisis. Sometida a un examen inteligente, se viene abajo.
Comprender eso nos da confianza para afrontar los problemas creados por las emociones perturbadoras. Si estudiamos y reflexionamos, podemos llegar a comprender en profundidad la sabiduría y emociones perturbadoras como la hostilidad y el apego, las cuales son producidas por la mente que cree que las cosas son reales, que existen tal como aparecen. La mente que percibe la verdadera existencia es sumamente activa, enérgica y artera. Su compañero cercano, la actitud egocéntrica, es igual de resistente y obstinada. Hemos vivido demasiado tiempo enteramente bajo su poder. Se ha hecho pasar por nuestro amigo y protector. Ahora, si somos prudentes y sensatos, deberíamos desarrollar la sabiduría que comprende que las cosas no existen como aparecen, que carecen de esa clase de verdad. Esto recibe el nombre de sabiduría de la vacuidad. Entonces, si empleamos esta arma con constancia, podremos defendernos de las emociones perturbadoras. Ahora nos referiremos a los defectos que son causa de sufrimiento. Esto es el karma y las emociones perturbadoras, así como las marcas que dejan. Estos defectos pueden eliminarse únicamente si aplicamos los antídotos adecuados. Las marcas que dejan las emociones perturbadoras impiden a los individuos obtener omnisciencia. La conciencia, por naturaleza, tiene el potencial de saberlo todo, pero estos defectos la nublan y obstruyen, impidiéndole adquirir conocimiento. Eliminar estas obstrucciones desarrollando los adversarios necesarios es un trabajo de la mente. Cuando la conciencia está del todo libre de obstrucciones, despierta automáticamente y la persona alcanza la iluminación plena. El estado de iluminación no es una entidad física como una morada celestial. Es la cualidad intrínseca de la mente manifestada en todo su potencial positivo. Así pues, a fin de alcanzar ese grado de conciencia, el practicante tiene que empezar por eliminar el negativismo de la mente y desarrollar una a una cualidades positivas. Es la mente la que aplica activamente el antídoto a lo largo del proceso de disipar los impulsos negativos. Y llega un momento en que las emociones perturbadoras y las obstrucciones mentales ya no pueden repetirse pase lo que pase. La mente, asimismo, es la única implicada en el desarrollo del conocimiento y de la conciencia espirituales. Por pequeña que sea la energía positiva al principio, a su debido tiempo, la mente adquiere el conocimiento pleno y despierta a la budeidad. Es importante recordar que todo lo que el Buda enseñaba tenía como fin ayudar a los seres sintientes y guiarlos en el camino espiritual. Sus enseñanzas filosóficas no eran especulaciones abstractas, sino una parte de los procesos y técnicas destinados a combatir las emociones perturbadoras. Podemos apreciar la eficacia de los antídotos contra diferentes emociones perturbadoras a partir de la propia experiencia. El Buda enseñó que para contrarrestar la ira y el odio, debemos meditar sobre la bondad afectuosa. Prestar atención al lado repulsivo de un objeto ayuda a vencer el apego a ese objeto. Existe un razonamiento lógico que demuestra que la apariencia de existencia real
es un error. La idea de existencia real es ignorante y la sabiduría que comprende la vacuidad es su directo rival. De estas enseñanzas podemos deducir que las emociones perturbadoras son solo aflicciones temporales de la mente y que podemos erradicarlas por completo. Entonces, cuando la mente se libera de las corrupciones, el potencial de su naturaleza real, o sea, claridad y conciencia, se manifiesta plenamente. A medida que se comprende esto, el practicante llega a vislumbrar la posibilidad de alcanzar el nirvana y la budeidad, lo que se le aparece como una maravillosa revelación. Aunque todos los dioses del universo unieran sus fuerzas contra ti, aunque todos los seres vivos se mostraran hostiles contigo, no tendrían el poder de enviarte al infierno. Las emociones perturbadoras, en cambio, pueden enviarte al infierno en un instante. Por eso, las emociones perturbadoras han sido desde tiempos infinitos nuestras enemigas, perjudicándonos y destruyéndonos. No existe enemigo tan imperecedero como estas emociones perturbadoras. Los enemigos ordinarios mueren y desaparecen. Si acatas los deseos de un enemigo ordinario, con el tiempo se convertirá en tu amigo. Tu enemigo se convertirá en alguien que te beneficia. Pero en el caso de las emociones perturbadoras, cuanto más te apoyas en ellas, más daño te hacen y más sufrimiento te generan. Son nuestro enemigo constante, la única causa de nuestro sufrimiento. Mientras les permitamos vivir tranquilamente en nosotros, no tendremos felicidad. Cuando libras una guerra con un enemigo ordinario, tal vez logres vencerlo y expulsarlo de tu país. Sin embargo, los enemigos ordinarios pueden reagruparse, rearmarse y volver a la batalla. En cambio, cuando luchas contra emociones perturbadoras, una vez que las has vencido y eliminado, no pueden volver. En este sentido, las emociones perturbadoras son débiles. No necesitamos misiles ni bombas atómicas para destruirlas. Son débiles porque una vez que somos capaces de ver la realidad y cultivar el ojo de la sabiduría, podemos eliminarlas. Y una vez que eliminamos las emociones perturbadoras que habitan en nuestra mente, ¿a dónde van? Se diluyen en el vacío. No pueden reaparecer en otro lugar y rearmarse, de modo que no pueden volver para perjudicarnos. Ninguna emoción perturbadora existe de forma independiente. Cuando el apego y la ira surgen en nuestra mente, son muy poderosas y dejan nuestra mente perturbada. Así y todo, si las examinamos de cerca, veremos que no tienen un lugar concreto donde esconderse. No habitan en el cuerpo y tampoco en nuestros sentidos. Si intentas encontrar emociones perturbadoras entre la colección de elementos mentales y físicos o fuera de ellos, no las encontrarás. Las emociones perturbadoras son una ilusión. Entonces, ¿por qué deberíamos permitir que nos sumerjan en el infierno? Debemos preguntarnos. Bien. Dicho esto, tanto las experiencias positivas como las negativas son fruto de la mente. Que surjan unas u otras dependerá de si tu mente se ha transformado o no. Así pues, es sumamente importante controlar y disciplinar la mente.
Todos los miedos y sufrimientos que experimentamos provienen de la mente. El Buda enseñaba que no hay enemigo más poderoso que la mente. En todos los reinos de la existencia, no hay nada más aterrador, nada más temible que la mente. Asimismo, decía que la mente disciplinada produce excelentes cualidades. El origen y la causa de la paz y la felicidad es la mente. La felicidad resulta de la práctica virtuosa, el sufrimiento resulta de la práctica negativa. Así pues, la felicidad y el sufrimiento dependen de que tu mente se transforme o no. Incluso a corto plazo, cuanto más controles y disciplines tu mente, más feliz y relajado o relajada te sentirás. Una vez que la mente está controlada y tranquila, aunque parezca que todo el universo se vuelve contra ti, no te sentirás amenazado ni infeliz. Por el contrario, si por dentro estás inquieto, inquieta y agitado, agitada, aunque te pongan por delante la comida más deliciosa, no serás capaz de disfrutarla. Quizá oigas comentarios agradables, pero no te alegrarán. Así pues, dependiendo de si tu mente está disciplinada o no, experimentarás felicidad o sufrimiento. Una vez que hayas transformado la mente de manera que no sientas ansia ni necesidad de poseer, alcanzarás la generosidad perfecta. La generosidad perfecta significa que ofreces todo lo que tienes, así como los resultados positivos de esa ofrenda, a todos los seres sintientes. La práctica de la generosidad depende enteramente de la mente. Lo mismo ocurre con la ética perfecta. Alcanzar la ética perfecta significa que llegas a un estado mental que se abstiene por completo de perjudicar a los seres sintientes. Es un estado completamente exento de egocentrismo. La práctica de la paciencia es similar. Los seres sintientes indisciplinados son tan infinitos como el espacio. Sin embargo, una vez que has controlado tu mente, es como si hubieras destruido a todos los enemigos externos. Si tu mente está serena, aunque todo el entorno sea hostil, no te afectará. Para protegerte los pies de los pinchos, no puedes cubrir toda la superficie de la tierra con cuero. Si quieres proteger la mente, has de hacer un esfuerzo por mantener la atención. Si no estás atento y tu capacidad de atención se deteriora, el mérito que has acumulado en el pasado se perderá como si te lo hubieran robado unos ladrones. Por consiguiente, caerás en un estado de existencia desfavorable. Las emociones perturbadoras son como los ladrones y rateros. Siempre están expectantes buscando una oportunidad. Si la encuentran, la aprovechan y te roban la virtud. Se llevan la vida de nuestra existencia feliz. Así pues, nunca dejes que tu atención se debilite. Si alguna que otra vez la pierdes, recupérala recordando el sufrimiento inacabable de la existencia cíclica. ¿Cuáles son los métodos para mantener la atención y la actitud alerta? Podemos preguntarnos. Bien. Pues relacionarse con maestros espirituales y escuchar las enseñanzas, saber qué hay que practicar y qué hay que abandonar. Cuanto más respeto sientas por las enseñanzas, más cuidadoso serás.
Cuando te relaciones con buenos amigos, permanecerás atento, atenta de forma natural. Puedes descubrir qué debe abandonarse y qué debe practicarse, escuchando las enseñanzas y siguiendo el ejemplo de buenos amigos. Cuando reflexiones sobre las explicaciones acerca de la naturaleza de la impermanencia y el sufrimiento de la existencia cíclica, cultivarás el temor dentro de tu mente. Debido a ese temor, si eres afortunado, enseguida desarrollarás la atención. El otro método para cultivar la atención es recordar que los Budas y los Bodhisattvas poseen una mente omnisciente. Saben en todo momento qué estás haciendo. Cuando recuerdes su presencia, irás con más cuidado. Sentirás vergüenza si haces algo negativo. Puesto que los Budas y los Bodhisattvas poseen una conciencia sin obstáculos, no podemos ocultarles nada. Comprender eso y mantenerse respetuoso es la práctica de recordar a los Budas. Normalmente tendemos a pensar que los Budas y Bodhisattvas solo nos prestarán atención si recitamos una oración o invocación o les llamamos por su nombre. Pero eso es un error. La mente omnisciente del Buda lo inunda todo, incluso las partículas más sutiles. En otras palabras, la mente del Buda es consciente de todos los fenómenos, independientemente del tiempo y el lugar. Comprender que siempre estás en presencia de los Budas omniscientes es la manera de recordar al Buda y sus cualidades. Esto es muy importante para tu práctica diaria. Si prestas atención, cuando un defecto se disponga a aparecer, serás capaz de refrenarlo. Por ejemplo, puede que mientras estás hablando con alguien empiezas a irritarte. La atención te instará a terminar la conversación o a cambiar de tema. Piensa que, aunque la otra persona no esté siendo razonable y utilice palabras provocadoras, de nada sirve responder con la misma moneda. Entonces, en lugar de mantener esa situación, dirige tu mente a los aspectos positivos de esa persona. Eso también te ayudará a reducir la irritación. La mente torpe está contaminada de emociones perturbadoras, de modo que debes amarrarla al gran pilar de la práctica espiritual. Poniendo todo tu esfuerzo, examina tu mente e intenta que no divague ni un segundo. Observa lo que se dispone a hacer y lo que hace. Cuando te pongas a meditar, por ejemplo, comienza por cultivar la intención de esmerarte y no dejarte distraer. Como resultado de ello, quizá consigas meditar durante 15 minutos sin distraerte. Una vez que te acostumbras, puedes alargar la sesión. No hay duda de que controlar la mente y mantenerla en el objeto de meditación no es fácil. Es difícil conseguir que la mente te obedezca, pero irás progresando con la práctica. Puedes emplear cualquier técnica que te ayude a controlar la mente. Por ejemplo, quizá encuentres que sentarte frente a una pared te ayuda a controlar las distracciones cuando estás haciendo determinadas meditaciones. Unas veces ayuda a cerrar los ojos. Otras resulta más útil mantenerlos abiertos. Depende de tus tendencias y circunstancias personales. Así es como siempre podrás estar alerta y protegerte de las emociones perturbadoras y de implicarte en actividades que carecen de sentido. Si quieres ir a un lugar concreto o decir algo concreto, primero decide si es adecuado o no.
Cuando el apego se disponga a manifestarse o sientas que vas a enfadarte con alguien, no hagas nada. No hables, no pienses, mantente como un trozo de madera. Si te das cuenta de que quieres romper a reír sin sentido, alardear de algo, comentar los defectos de otros, engañar, decir algo indebido, hacer observaciones sarcásticas, elogiarte o criticar o reprender a otros, en ese momento mantente como un trozo de madera. Si te das cuenta de que quieres obtener bienes, respeto o fama, o rodearte de un círculo de seguidores, mantente como un trozo de madera. Si te das cuenta de que tiendes a pasar por alto los objetivos de los demás, pero aspiras a alcanzar los tuyos, y lo que es más, quieres hablar de ellos, mantente como un trozo de madera. Cuando sientas tendencia a la impaciencia, a la pereza o al desánimo, o quieras hacer observaciones presuntuosas o te dispongas a mostrarte satisfecho de ti mismo, mantente como un trozo de madera. Permanece alerta y desarrolla el dominio de lo que debe practicarse y lo que debe abandonarse. Adquiere la confianza para emprender actividades positivas sin depender del apoyo de otras personas. No renuncies a una práctica superior por otra inferior. Lo más importante es que lo que hagas beneficie a otras personas, que tenga el efecto de satisfacer los deseos de otras personas. Habiendo comprendido este punto crucial, debemos hacer esfuerzos constantes por el bien de otras personas. Esa es la enseñanza del Buda compasivo. El Buda era clarividente y sabía que iba a ser útil a largo plazo y que iba a ser útil a corto plazo. Por eso, su consejo es flexible y un bodhisattva que trabaja constantemente en beneficio de otros tiene permitido a veces hacer cosas que por lo general están prohibidas. Forma parte de la naturaleza de la mente que cuanto más se acostumbra a hacer algo, más difícil le resulta. Si somos capaces de ver el sufrimiento desde una perspectiva transformada, seremos capaces de soportar niveles aún mayores de sufrimiento. No hay nada que no resulte más fácil con la familiaridad. Si nos acostumbramos a soportar pequeñas heridas, poco a poco desarrollaremos la tolerancia a dolores mayores. Vemos a mucha gente soportar hambre y sed, el ataque de insectos y los arañazos de pinchos en el transcurso de su vida cotidiana. La gente tolera fácilmente estos sufrimientos absurdos una vez que se acostumbra a ellos, ¿verdad? Así pues, cuando nos enfrentamos a problemas de poca importancia debidos al calor y el frío, el viento y la lluvia, la enfermedad y las lesiones, el hecho de inquietarnos solo los agravará. Algunas personas, en lugar de asustarse al ver su propia sangre, se tornan más valientes. Otras, cuando ven sangre, y más aún si es la propia, se desmayan. La diferencia se debe a que la gente tiene grados distintos de estabilidad mental. Algunas son decididas, otras bastante cobardes. Entonces, para ir terminando, si aprendes voluntariamente a afrontar los pequeños problemas, con el tiempo te volverás invencible a los diferentes niveles de sufrimiento. Los sabios, cuando se enfrentan a un sufrimiento, nunca permiten que su mente se inquiete.
A través de las puertas de los 5 órganos sensoriales, un ser ve, oye, huele, gusta y entra en contacto con gran cantidad de formas, objetos e impresiones. Deja que la forma, el sonido, el olor, el sabor, el tacto y los acontecimientos mentales, que son las relaciones de los 6 sentidos, se apaguen. Cuando haces esto, el recuerdo de acontecimientos pasados sobre los que la mente suele pensar se queda suspendido y el flujo de la memoria se interrumpe. Asimismo, tampoco debemos permitir que emerjan planes para el futuro y la contemplación de acciones futuras. Es necesario crear un vacío en el lugar que ocupan todos esos procesos de pensamiento. Y liberada de ellos, lo que queda es una mente pura, limpia, clara e inactiva. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.